Hubo una época en que el mundo olía a hierro, miedo y soparrancia. Europa acababa de despertar de su pesadilla, la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades estaban en ruinas, los palacios olían a hongos y las mesas elegantes volvían a servirse, pero con culpa. Los hombres aprendieron que el hambre podía volver bestia a cualquiera y que la civilización era solo una servilleta puesta en el abismo. Los banquetes de la posguerra no sabían a victoria, sabían a olvido. Mientras los gobiernos reescribían la historia y los filósofos buscaban justificar la barbarie, nació una generación con dos certezas: que el mal podía llevar uniforme y que la educación no era vacuna contra la crueldad. De esas cenizas surgió un monstruo distinto. No gruñía, no babeaba, no corría con un machete, olía a perfume francés, tocaba el clavecín y servía su venganza en porcelana. Un asesino que comía carne humana y aún así comía con estilo. Hannibal Lecter no nació de la fantasía, sino de una Europa que entendió que los monstruos no viven en cuevas, sino en universidades y consultorios psiquiátricos, porque después de 1945 ya no había inocentes, solo sobrevivientes con apetito, y en medio de ese banquete moral apareció él, el gourmet del horror. Prepárense, porque hoy hablaremos del hombre que demostró que la maldad, con suficiente educación, puede ser exquisita. Antes del Chianti, antes del traje y los modales, hubo hambre. En la película Hannibal Rising del año 2007, el niño Lecter sobrevive a la guerra, al hambre, a la pérdida y sobre todo al canibalismo. Ve morir a su familia devorada por hombres desesperados, y en ese infierno algo se quiebra, pero no como en los demás, donde otros enloquecen. Hannibal aprende que el horror puede refinarse, que el dolor puede tener textura, aromas, calificaciones y que la venganza, servida fría, no necesita perdón. Si el mundo va a devorarte, más vale aprender a usar los cubiertos. Ese fue su bautizo, un niño que vio cómo el hambre devora la moral y decidió que jamás volvería a ser preso. Así nació el caníbal con clase, un sobreviviente que transformó el trauma en estética. No comía carne humana por placer, sino simplemente por poesía. Décadas después, el niño se convirtió en doctor, psiquiatra, músico, políglota. Solo le faltaba la armadura y se convertiría en Iron Man. Y probablemente el único asesino capaz de recomendarte un vino para acompañar tu propio hígado. Su primera aparición en El silencio de los inocentes es una lección de dominio absoluto. En una celda de vidrio, erguido, educado, espera a Clarice Starling como si ella fuera el plato principal. Una frase que suena amable, pero pesa como un bisturí. Hannibal no necesita fuerza, tiene inteligencia, no necesita violencia, tiene control. Su mirada es una radiografía, no observa, despieza, y cada palabra suya suena a diagnóstico fatal. El doctor Lecter no oculta su monstruo, lo viste con un traje italiano y lo sienta a la mesa, porque comprendió algo que el resto del mundo ignora, que el mal, si se comporta bien, pasa desapercibido, y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque Hannibal no es la antítesis de la civilización, es su consecuencia más lógica. Hannibal no mata por impulso, mata por armonía. Cada víctima suya representa una disonancia, una nota fuera de tono en su sinfonía moral. No castiga el pecado, castiga el mal gusto. No lo maté porque fuera malvado, lo maté porque era vulgar. Y así, con una frase, convierte el asesinato en crítica gastronómica. Su mente es un museo donde cada crimen es una exposición, el arte de lo macabro elevado a la estética. Lecter no busca poder, busca comprensión. Quiere que alguien vea lo que él ve, la belleza en el acto de destruir lo mediocre. Algunos villanos gritan, Hannibal susurra, y cuando lo hace, el silencio pesa más que cualquier grito. Porque cuando la inteligencia se divorcia de la empatía, lo que queda no es locura, es refinamiento. Cada versión cinematográfica de Hannibal ha mostrado un rostro distinto del mismo demonio. En Manhunter en el año de 1986 fue casi un rumor.
Brian Cox le dio una forma cerebral y seca. El mal sin estética, solo era intelecto puro. Un depredador enjaulado que ya entendía que la mente podía matar mejor que las manos. Luego llegó El silencio de los inocentes, en el año de 1991, y Anthony Hopkins lo convirtió en ópera. Cada palabra suya era una nota de violín afilada, quieto, preciso, magnético. No necesitó sangre para dar miedo, solo una frase. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. El público entendió que estaba ante algo nuevo, un monstruo que hablaba mejor que sus víctimas. En Hannibal, en 2001, el director Ridley Scott elevó el mito. Ya no era un asesino, sino un caballero gótico, un gourmet del sufrimiento. Mientras Freddy mataba a adolescentes y Jason acampaba en el bosque, Hannibal ofrecía cenas con menú de degustación, el romanticismo servido crudo. Después, en el año 2007, en Hannibal Rising, intentó responder la pregunta que nadie debía hacer: ¿qué puede volver así a un hombre? Gaspar Ulliel, con su belleza trágica, mostró al joven aristócrata que vio cómo el hambre devoraba su alma, y en su venganza nació el refinamiento del horror, el caníbal no como castigo, sino como una evolución. A través de los años, Hannibal dejó de ser un personaje y se convirtió en una metáfora, la del mal que sabe vestirse, hablar con calma y usar el buen gusto como arma moral, porque el verdadero terror no es que te devoren, es que te sirvan con vino tinto y buena música. Con la llegada de la serie Hannibal en el año 2013, también llegó la confirmación de que el crimen puede ser arte contemporáneo. Matt Mikkelsen reinventó el personaje, menos teatral, pero más divino. Un dios frío que convierte el canibalismo en una coreografía estética. Cada asesinato es una exposición, cada cadáver una escultura, cada plato un poema visual. Y en el centro de todo, la relación con Will Graham, criminólogo / amigo / casi amante, mezcla el amor, fascinación y manipulación. Hannibal no quiere matarlo, quiere moldearlo, convertirlo en su espejo. El canibalismo no es su crimen, es su lenguaje de amor. Y lo más perturbador es lo que entendemos, porque en esa relación enferma, el monstruo no devora, seduce. La serie no glorifica el horror, lo convierte en sinfonía, y por momentos olvidamos que estamos viendo muerte, porque luce casi como arte. Hannibal Lecter ya no es solo un personaje, es una advertencia con modales. Representa la élite que se alimenta del mundo mientras brinda por la ética, la inteligencia sin empatía, el consumo sin culpa. Vivimos en una época donde los verdaderos caníbales no usan cuchillos, usan contratos, discursos y perfumes caros. Lecter no es ficción, es un símbolo, una metáfora del poder que devora sin ensuciarse. El mal, cuando se sirve con vino caro, deja de parecer mal. Y si lo piensan bien, Hannibal Lecter es el Gordon Ramsay del infierno, solo que en lugar de gritar que está crudo, te corrige la cocción, pero de tu alma. Si viviera hoy, tendría su propio programa de cocina en Netflix, Hell's Kitchen edición caníbal, platos minimalistas, iluminación de museo y un invitado especial cada semana que termina siendo el plato principal. Y tú, sí tú, estarías suscrito comentando: qué elegancia la de Francia, doctor. Así que ya que estás aquí y hablé de suscripción, anda a pegarle a la suscribida y a la comentada. Y por qué no a la me gusteada también, si ya sabes que la cosa es gratis. No te prometo recetas, pero sí buen gusto y un menú de verdades difíciles de digerir. Lo más perturbador de Hannibal Lecter es que nunca fue completamente ficción. En los años 80, el escritor Thomas Harris conoció a un cirujano encarcelado en México, acusado de asesinar a un hombre y usar su cuerpo como experimento médico. Un doctor refinado, educado y encantador. Le decían Dr. Salazar. Y sí, fue él quien inspiró al Hannibal original. Pero la línea entre arte y crimen no termina ahí. En la vida real existen gourmet del horror que parecen haber salido casi de una novela. En Japón, Issei Sagawa asesinó a un estudiante de la Sorbonne en 1981.
La descuartizó, la cocinó y la comió durante 2 días. Cuando lo arrestaron dijo: solo quería que una parte de ella se quedara conmigo. Fue liberado años después y se hizo famoso. Escribió libros, dio entrevistas y hasta apareció en programas de cocina. Sí, la realidad tiene más marketing que la ficción y siempre supera la ficción. Y si subimos de nivel, encontramos otros a nivel con traje. Dictadores, empresarios y políticos que devoran países enteros mientras sonríen frente a las cámaras. Ellos no comen carne humana, pero se alimentan de vidas ajenas, de horas extras, sueldos mínimos y ansiedad colectiva. El canibalismo moderno no necesita cuchillos, solo contratos y audiencias pasivas. Así que cuando pienses que Hannibal Lecter es exagerado, recuerda que solo cambió los cubiertos. El verdadero horror no es que existan monstruos, es que aprendieron a usar cubiertos de plata. Y nosotros aplaudiendo seguimos diciendo: ¡qué presentación más elegante! Hannibal Lecter no es el villano que devora carne, es el que devora coherencia moral. Su monstruosidad no está en matar, está en hacerlo con convicción, con educación, con amor por el detalle. Nos asusta porque entendemos su lógica, porque en secreto admiramos un poco su calma, su precisión, su desprecio por la vulgaridad del mundo. El horror no siempre grita, a veces simplemente brinda. Lecter no representa la locura, representa el refinamiento sin alma, la belleza sin estética. En un mundo que aplaude el éxito sin preguntar a quién pisas, Hannibal no es anomalía, es coherencia. Porque si el sistema enseña que el más fuerte triunfa, que el más astuto manda y que la moral es opcional, ¿de verdad podemos culparlo por tomárselo literal? Hannibal Lecter no destruyó nada, solo mostró el menú que todos fingimos no ver. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense mucho y recuerden, no jueguen con la comida, a menos que la comida tenga mal gusto.